Muchas gracias, Ricardo, y bienvenido. Muchas gracias a todos ustedes. Pues creo que este tema es algo que nació precisamente de la época en que yo estuve dando clases en la universidad hace 30 años y me motivó mucho que este fenómeno no le dábamos la importancia adecuada y fue precisamente que dentro de la clase de opinión pública aparecía como algo fundamental. A final de cuentas, es un fenómeno psicosocial que hoy está marcando las tendencias en todo lo que sucede en la esfera pública, tanto política como social. Y aquí este tema, por eso quisiera compartirles, hice esta presentación para darle una estructura que nos permita entender la complejidad de este fenómeno y a su vez lo importante que es en el desarrollo pues de todos los acontecimientos que estamos viviendo. Valdría la pena decir, ¿no? ¿Qué está sucediendo hoy? Estamos viendo que pues vienen tiempos muy complejos de polarización, conflicto político, inseguridad y violencia. El COVID está incluso haciendo un parteaguas y está generando cambios no solamente en la esfera pública, sino en la esfera privada, en nosotros mismos, cambiando nuestros hábitos, nuestra vida, impactando incluso hasta la forma de relacionarnos. Y esto en la esfera pública también ha tenido un altísimo impacto, sobre todo cuando vemos que pues la salud y la economía se están mezclando en este conflicto. Eso como un ejemplo de tantos temas que podríamos decir nosotros que tienen que ver con el tema de liderazgo. Vemos que la parte de la salud pues genera hasta confusión. Vemos que el impacto que ha tenido en la vida de la gente precisamente este conflicto que significa el tener que cambiar nuestro estilo de vida, pero vemos algo fundamental y es que en todo el mundo estamos viendo este surgimiento de fake news, los rumores, y todo esto impacta la pérdida de autoridad. A final de cuentas, esto nos habla también de qué es el mundo contemporáneo, ¿no? Es pues un mundo que no estábamos acostumbrados a él, nos está tomando por sorpresa y por tanto tenemos que entender que tiene un altísimo impacto en la vida pública porque se ha perdido la autoridad y esto es determinante. Se ha perdido este concepto que a final de cuentas terminó siendo de, durante toda la historia de la humanidad, pues el eje de la estabilidad social y de la estabilidad política. Valdría la pena preguntarnos también, en México, ¿cuál ha sido la participación ciudadana en los últimos años? En esta época en que todos decimos que participamos en los asuntos públicos. Y lo que nos puede quedar claro es que hasta ahorita nuestra vida democrática casi se está circunscribiendo sobre todo en la clase media, en la clase alta, en la clase media alta, todas, pues simplemente nuestra participación en, en esta cultura de la conectividad a partir de las redes sociales. Y esto pues tiene que llevarnos a entender que reenviar videos por WhatsApp, memes, firmar peticiones, no ha sido pues lo suficientemente eh, determinante como para cambiar la realidad cotidiana. Necesitamos construir el país que queremos. ¿Y qué vamos a hacer para lograrlo? Definitivamente el tema se centra en los liderazgos. No podemos creer que el tema, que pueda haber un cambio social
sin la participación de líderes. Por ello es que estoy planteando la necesidad de fomentar el surgimiento de líderes, pero aquí tenemos que entender que el liderazgo ya no es como se ejercía hasta hace unos pocos años. Por eso el contexto de hoy es de crisis. Crisis de liderazgos sociales y políticos, pero en el ámbito tradicional. Y ya todo cambió y entonces podemos considerar que debemos apoyar el surgimiento o estimular el surgimiento de líderes constructivos, porque los líderes los vemos todos los días. Son gente que tiene la capacidad de ejercer poder incluso. Pero lo que necesitamos en México hoy son estos líderes constructivos que nos ayuden a llevar a la realidad ese proyecto de país que todos estamos deseando. Y sobre todo que debemos también considerar que lo que necesitamos es la participación de líderes en todos los segmentos socioeconómicos y culturales. Y cuando menciono de todos no es solamente la clase media que hasta hoy es la que se ha estado moviendo, es la que se ha estado haciendo visible, tratando de incidir en la política en nuestro país. Es la clase media, pero necesitamos que esto llegue también a otros segmentos que son fundamentales para el crecimiento de nuestro país. La pregunta que surge pues sería, ¿los auténticos líderes nacen o se hacen? Toda la gente tradicionalmente ha dado por sentado que que quien trae carisma forzosamente va a ejercer liderazgo y que quien no tiene carisma le va a costar mucho poder ejercer este liderazgo, que a final de cuentas no es más que un estilo de conducción social o conducción política. Yo les podría decir que hoy, con todo lo que sabemos, con todos los estudios que existen, con todas las disciplinas de apoyo, como la psicología social, la sociología, la antropología, las ciencias o disciplinas de la comunicación, entre otras, definitivamente hay forma de arropar el surgimiento de nuevos líderes. Y aquí lo que tenemos que entender es qué ha cambiado el mundo. Yo les puedo decir que antes la gente creía. Yo echo una mirada hacia mi niñez y recuerdo que la gente confiaba en los demás, confiaba en las instituciones, confiaba en que podría ver un futuro transparente, que podía planear su vida. Hoy vemos que algo ha sucedido, pero es que también tenemos que entender que la gente creía y confiaba porque tenía muy presentes valores sociales, tenía muy presente un entorno moral que le ayudaba a generar esa confianza que era determinante para poder ser creíble, para poder, sobre todo, tener esta credibilidad en el entorno, en las instituciones, en los gobiernos, en la misma gente que le rodeaba. También hay que decirlo, había grandes líderes. Y aquí es donde yo les preguntaría, ¿qué sucedía antes? ¿Qué sucedía que había estos líderes? Pues miren, yo les diría que vale la pena hacer esta reflexión a partir de este escenario que les pondría. ¿Qué hubiera sucedido si hoy viviese John F. Kennedy, que fuera el presidente de Estados Unidos, que estuviera viviendo este contexto que nos toca vivir hoy, de las redes sociales, de la tecnología? Yo les preguntaría, ¿no habría alguien que ya hubiera sacado fotografías de él con Marilyn Monroe? ¿Qué estaría sucediendo en las redes sociales cada vez que él se enfrentase a algún
algunos, pues, si no diríamos que competidores políticos, a gente que no compartía sus planteamientos, pues ya le estarían sacando su vida privada. Ya estarían hablando de que era el amante de Marilyn Monroe, que Marilyn Monroe también era amante de Sam Giancana, o sea, el líder de la mafia, quiere decir que compartían una mujer. Estaríamos también enterándonos de que su padre, Joseph Kennedy, había hecho el dinero en la época de la ley seca en Estados Unidos, contrabandeando licores, de que había pedido, alguien sacaría por ahí la información de que él había pedido, el padre Joseph había pedido ayuda a Sam Giancana para poder apoyar la campaña. O sea, son temas que en aquella época no eran sabidos por la sociedad, pero hoy son algo cotidiano. ¿Qué sucedería en ese momento? Pues las redes sociales lo habrían exhibido, lo obligan a renunciar, y entonces este gran líder que hoy es un ícono de la democracia tendría que salir por la parte de atrás de la Casa Blanca, rumbo precisamente a no pasar a la posteridad, a no convertirse en este ícono democrático que hoy tenemos. Hubiera sido un gran escándalo. Y aquí tenemos que entender que definitivamente el contexto está haciendo mucho. El contexto es el que quizá ha cambiado. Los líderes tradicionales se han debilitado. ¿Y por qué? Es por la falta de credibilidad. Y es que la credibilidad no es más que esta capacidad de poder sustentar la información, sustentar lo que decimos y generar confianza. Yo le atribuyo a este contexto precisamente el surgimiento de las redes sociales y la tecnología. Además, la conectividad global que pues ha llegado mucho más allá de lo que Marshall McLuhan en los años 60 creía cuando a partir simplemente de la televisión hablaba de la aldea global. Hoy el mundo se ha convertido en un patio de vecindad, donde todos los temas, incluso irrelevantes, surgen, donde podríamos encontrar historias basura que se convierten en tendencia. Y es que es eso, el mundo de hoy es un patio de vecindad a partir de la tecnología. También podemos decir que ha cambiado nuestros valores, hemos cambiado nuestra forma de pensar. Antes nadie le preocupaba pasarse la vida de forma anónima, ser alguien más. Hoy hay una pandemia por el exhibicionismo, por tratar de generar seguidores, por convertirse en un ícono, por generar, a final de cuentas, un poco de fama, por buscar trascender nuestra realidad cotidiana. Por lo tanto, estamos atrapados en los likes. Pero también se ha generado un fenómeno adicional que es precisamente este espíritu voyerista de escudriñar la vida privada ajena. Son los dos extremos que se juntan y que nos dan el fenómeno que hoy vemos en las redes sociales. Las redes sociales donde todos participamos porque ya se ha vuelto un imperativo de que tenemos que tener presencia pública. Pero también ha tenido este contexto de las redes sociales un impacto muy importante. Han cambiado el modo de ejercer el liderazgo. Y para ello tenemos que reconocer algo. Los dispositivos dieron poder al ciudadano. Eso es lo que ha cambiado. Ha cambiado porque ya con tantos millones de teléfonos celulares que están
conectados a la red, que además tienen cámaras, que pueden difundir noticias en tiempo real, pues tenemos vigilados a todas las personas públicas. Y eso es lo que ha servido para entender el gran cambio que ha debilitado a todas las personas públicas. Hoy la gente pública está vigilada. Están vigilados ellos, están vigilados sus familiares, están vigilados sus allegados, y terminan las personas públicas siendo responsables por la conducta de la gente que le rodea, por lo que hacen sus hijos, por lo que ya es tan fácil como que la familia suba en las redes sociales fotografías que ya estén dando que hablar. Y esto es lo que tenemos que entender, que tiene por resultado precisamente este debilitamiento de la autoridad que ejercían tradicionalmente las personas públicas en el ámbito de la política. Aquí lo importante es entender algo. El mundo ha cambiado radicalmente porque las personas públicas antes podían estar protegidas en cuanto a su imagen, porque había una gran distancia entre ellas y, y la sociedad. El ciudadano común no tenía acceso a lo que era la vida pública de las personas poderosas. Y esto permitía cultivar estos mitos de grandeza, de poder, que permitían pues mantener la autoridad y el control. Eran precisamente la gente que le rodeaba la que decidía qué lograba o qué se le podría dar a conocer a la sociedad y qué no. Y este manejo pues permitía manejar, tener la vida privada de la gente importante, de la gente poderosa, a resguardo. Hoy es imposible. Hoy es como si se hubiera hecho realidad para todos ejemplo del Big Brother que estaba en la novela 1984. Y el Big Brother pues no es más que la web que hoy, donde vamos dejando todos una huella continuamente, donde todo lo que subimos termina quedando en una memoria colectiva tecnológica que cualquiera puede escudriñar, aún y cuando nosotros hayamos bajado la información. Ahí queda una huella que difícilmente podrá desaparecer. A su vez, también esto nos lleva a pensar que hay cosas buenas. Si antes la gente podía llegar a ejercer liderazgo a partir de tener el apoyo de instituciones políticas o sociales que le arropaban y le daban la oportunidad de ejercer influencia, cuando alguien incluso pues en la universidad empezaba a ejercer liderazgo, seguramente un día algún partido político lo arroparía y le ofrecería una carrera pública. Como quien dice, podemos entender que era prestado esa capacidad de influir, o sea, prestado el rol. Hoy, sin embargo, cualquier persona puede convertirse en un auténtico líder. Y los medios, pues están ahí, todos sabemos, son las redes sociales que nos permiten generar, pues, influencia continuamente. También debiéramos preguntarnos qué hace tan atractivo el liderazgo. Pues es la llave hacia la autoridad y el poder. Esto es lo que permite que una persona común termine ejerciendo esta influencia que a todos nos motiva. Pero también es que el camino al poder tradicionalmente ha tenido un área oscura. Llegar al poder significa hacer alianzas con gente que busca su beneficio personal, con gente que no posiblemente tenga una trayectoria
no transparente desde el punto de vista ético o moral. Significa también algunas veces haber tenido algunas conductas que no son éticas. Y este es el camino al poder que hoy, en la era de la transparencia que generan las redes sociales, pues ha debilitado a todos. Cuando alguien empieza el camino hacia una nueva meta que también pueda ser deseada por alguien más o por algunos competidores en el ámbito político, pues seguramente habrá forma de encontrar su lado oscuro que lo debilite y que nos permita a nosotros pues buscar la forma de reposicionarlo para, a partir de sus debilidades, y así poder bajarlo de la contienda. Eso lo vemos continuamente en las campañas políticas. Eso son las campañas negras al final de cuentas. La búsqueda de estas historias oscuras que pueden hablar mal de las personas que quieren buscar ejercer liderazgo político. Y de esta forma tenemos que entender que solamente las nuevas generaciones que no tienen un historial, que tienen limpia su trayectoria todavía, que es, yo pondría como un ejemplo, es un capital, es un activo que ahí está, un activo valioso de credibilidad, que todavía la gente joven tiene la forma de cuidar y de planear la reputación, porque de esa forma es como podrán ejercer liderazgo a partir de la credibilidad. Consideremos que el liderazgo es muy importante porque legitima el poder y la autoridad. Hoy las elecciones vemos que pueden llevar al poder a alguien, pero también pudiera ser una negociación política. Puede haber también una elección ganada a partir de los tribunales. O sea, hay miles de formas de llegar al poder, pero solamente cuando se tiene liderazgo, quien llega al poder puede ejercerlo de forma incluyente, con el apoyo de la sociedad. Esto quiere decir que el liderazgo, que es este deseo de la colectividad o de la sociedad de ser guiado por alguien en quien confía, pues es lo que legitima la llegada al poder de los grandes políticos. Podríamos decir que el poder siempre se ha heredado. Desde milenios en que los reyes heredaban el poder a sus hijos. Vemos también que incluso ya en los últimos siglos, con modelos políticos que no tenían que ver con la realeza, sino incluso con las repúblicas, también sucedía. Es una tentación siempre de dejar el poder a alguien cercano. Y esto es lo que vemos que ha sucedido con Nicolás Maduro. Él pudo recibir el poder de parte de Hugo Chávez, pero el liderazgo no venía implícito en ello. Y esto nos lleva a entender algo fundamental. El liderazgo se construye de modo personal. Es como un traje a la medida. Ni siquiera se pueden parecer los estilos de liderazgo entre dos personas que ejercen poder. Cada quien lo tiene que hacer de acuerdo a su propia identidad. Y esto es lo que ha sucedido con el caso de Nicolás Maduro, que no ha podido llenar ese vacío que dejó Hugo Chávez, que con todo y lo que podamos criticarlo, él estaba cerca de la gente. Y esto nos puede llevar a entender la importancia del liderazgo en la política. El liderazgo legitima, pero hay que construirlo. Hay que construirlo de modo personal. La credibilidad, a final de cuentas, es la esencia del liderazgo. Y esto es la forma en que podemos obtenerlo. Podemos también entender
algo más. La credibilidad del mensaje, pues todos sabemos que en comunicación no hay otra verdad más absoluta que la da la credibilidad del emisor. Efectivamente. Esto también nos lleva a entender entonces que la credibilidad de un líder es fundamental para poder arropar y proteger todos los planteamientos a la sociedad. Sus promesas, incluso en el ámbito electoral, las promesas de campaña están sustentadas en la credibilidad del candidato. Y es que la reputación es un atributo de la identidad. La reputación está integrada en nuestra identidad y es la que engloba la credibilidad y la confianza. Por eso se vuelve tan importante hoy cuidarla como un activo fundamental. Es que el poder político y social pues tiene que ver con la credibilidad y con la confianza. El liderazgo social hoy nace de una causa o de una misión que pueda ser la guía de nuestra vida pública. Podemos decir que gran parte de la falta de credibilidad y de la crisis de los liderazgos es la ausencia de estas causas. Los grandes líderes siempre han tenido asociado a su nombre una causa. Martin Luther King, la causa por los derechos de las minorías afroamericanas de Estados Unidos, Mahatma Gandhi, con respecto a la independencia de la India sobre Inglaterra, y infinidad de líderes tienen asociado su nombre al de la causa. Incluso podemos recordar a Lech Walesa, que llegó a ser presidente de Polonia, pues su causa terminó siendo el cambio social iniciado a partir de los sindicatos. Aquí se vuelve importante dar como un eje fundamental del liderazgo el tener una causa. Y una causa las hay de mil posibilidades. Podemos tener una causa a partir de la ecología, del ambientalismo, de los derechos humanos, de la salud, una causa que tenga que ver con el cuidado de la atmósfera, puede haber una causa en buscar pues generar empleos. O sea, causas hoy hay tantas como necesidades humanas. Y a eso debemos dedicarnos cuando queremos llegar a tener influencia y liderazgo. Hay que tener una causa muy clara que nos dé esa identidad. Aquí les muestro este breve modelo donde vemos que a partir de una causa que tenga una gran repercusión en un grupo social, se puede iniciar una carrera de líder. El grupo, a su vez, necesita que haya una propuesta. Esta propuesta es la cristalización de la causa, la verbalización del planteamiento. Y esto debe llevar un plan estratégico que muestre el camino a seguir y un plan táctico que son aquellas acciones específicas que van a terminar difundiendo nuestra causa y buscando que cada vez más gente se adhiera a ella. Hoy vemos, por tanto, que la causa es determinante. La causa es la que hoy está generando líderes. Los líderes no están naciendo de las grandes instituciones políticas. Es más,
son los que menos capacidad tienen de generar líderes. Los líderes están naciendo de la misma sociedad. Y aquí, como veremos más adelante, hay muchas formas de obtener ese liderazgo. ¿Cuáles son las fuentes del liderazgo? Primero tenemos que entender que a la gente, al común de la gente, le da temor tomar decisiones. Siempre es más fácil evadir las responsabilidades que se derivan de nuestras decisiones, incluso en el ámbito personal, si tenemos a alguien a quien culpar. Entonces hay que dejar que otro tome las decisiones. Por eso los grandes líderes nacen de asumir la responsabilidad de tomar las decisiones por los demás y tomar las responsabilidades que de ellos se derivan. Detrás de un gran líder hay alguien que está tomando decisiones colectivas y que está asumiendo los riesgos que esto representa. Tomemos en cuenta que la gente prefiere mantenerse en su zona de confort. Por eso es que evita tomar decisiones. Casi diríamos que la toma de decisiones genera un estrés y una angustia en el común de la gente, que siempre será mejor que las decisiones surjan de otro y también las responsabilidades. Otra fuente de liderazgo es el temor por el futuro. Por ello vemos que conforme las personas evolucionamos en la edad, vamos teniendo más temor porque hemos visto el impacto que tiene el contexto en nuestras mismas vidas. No hay nada que nos asegure que podemos llegar a haber realizado nuestros sueños, porque definitivamente hay muchas variables sociales, económicas, políticas y muchos actores que pueden impactar nuestro futuro personal. Por eso la gente teme al futuro y siempre el que quiera ejercer liderazgo y tenga la capacidad de generar esta confianza en un futuro prometedor, en un futuro más cierto, en un futuro que llene las expectativas de la gente, va a tener su confianza. También se puede obtener el poder y el liderazgo a partir de un acontecimiento de alto impacto que genera una misión a causa. En la fotografía que vimos anteriormente está uno de los hermanos Levarón, estos norteños, esta familia que vive en el norte, que pues ha sido víctima de atentados, como el último, en el cual murieron varios de sus familiares. Pues esto impulsó en varios de ellos pues el deseo de participar activamente en contra de la violencia y de la delincuencia, para evitar que otras familias sufran lo que ellos. Y lo mismo sucedió también con el poeta Javier Sicilia, que pues después de perder a su hijo, tomó la decisión de dedicarse a la vida pública en contra de la violencia. ¿Cuáles son los atributos de un líder? Primeramente es la fortaleza emocional. Los líderes se crecen en la adversidad. Los líderes siempre tienen que verse fuertes, tienen que verse en control de las circunstancias que les rodean. Yo tengo muy claro el caso de la película Titanic, cuando hay una imagen en que sale el capitán del Titanic, con una actitud serena, una actitud de, de fortaleza, de no preocupación, que lo que está transmitiendo es control. Un líder siempre debe transmitir la percepción de que tiene control de todas las variables que están a su alrededor. Y eso es lo que genera confianza y tranquiliza a sus seguidores. Por ello, los grandes líderes deben cuidar mucho, transmitir esta fortaleza, porque cuando un líder se viene abajo,
se viene abajo su proyecto, se viene una desbandada de sus seguidores. La fortaleza emocional es fundamental, pero también es muy importante no solamente tenerla, sino proyectarla. Solo así, recordamos en la película del Titanic, fue la forma en que el capitán logró poner orden mientras la gente iba subiendo a las lanchas que los iban a poner en un lugar seguro. También otra de las de los grandes atributos del líder es que asume responsabilidades y compromisos por otros. Por eso hablábamos de la toma de decisiones. Un líder que no toma decisiones por los demás y ni asume sus responsabilidades, pues nunca va a tener la confianza de la gente. También representa protección. Y no solamente nos referimos a la protección física, también los grandes líderes protegen el futuro de su país o de su comunidad. Recuerdo que cuando se hablaba de liderazgo surgía esta imagen del señor feudal que incluso siendo alguien a veces un tirano, pero protegía a sus vasallos pues, de las incursiones de los vándalos que venían de otras tribus, o también era la posibilidad de que a partir de prestar las bodegas donde guardaban sus granos los agricultores, pues podrían pues garantizar tener el abasto suficiente para pasar el invierno. Entonces, la capacidad de representar protección es fundamental para ejercer liderazgo. Ahora veamos las capacidades. ¿Qué debe tener el líder de atributos para poder ejercer este rol de liderazgo? Primeramente de negociación. Y yo les diría aquí, hay una frase de un experto en liderazgo que es Chester L. Carras, que dice que nadie recibe lo que merece, sino lo que negocia. Y eso es fundamental. Si estamos esperando obtener en función de lo que hemos dado a los demás o que se nos reconozcan nuestros méritos, nunca vamos a poder lograr eso que estamos esperando recibir. El líder tiene que trabajar siempre negociando a favor de la gente que representa. Por eso debe desarrollar esta capacidad tan importante. También la de comunicar y persuadir. Quienes estamos en el ámbito de la comunicación sabemos que no es lo mismo informar que persuadir, o comunicar que persuadir. Cuando la información generalmente va al ámbito racional, pero al ámbito emocional que genera esta persuasión sobre nuestras propuestas nos las puede dar alguien que tenga esta capacidad de conectar con la gente. El líder debe conectar con sus seguidores para poder tener la posibilidad de llevar su causa a buen puerto. Y ahora aquí el tema de la identidad del líder. Les hago esta pregunta porque si Winston Churchill, siendo la gran figura histórica que fue, no pudo ganar la elección, la siguiente elección para primer ministro que vino después de la guerra. Y la pregunta sería, ¿la gente no le reconocería sus méritos? ¿No le tendría afecto? ¿No le tendría reconocimiento? ¿No confiaría en él? Pues la verdad es que sí. Seguramente él era la gran personalidad, pero el reto que tenía Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial era la reconstrucción. Y seguramente la identidad de él como líder de guerra, que sería el posicionamiento de su identidad, que pues equivale a llevar una etiqueta en la frente que diría héroe de guerra, pues no lo ponía en la ruta de ser también considerado ese gran reconstructor
para un país que estaba destruido, que tenía que rehacer eh, pues sus hospitales, sus fábricas después de los bombardeos nazis sobre Londres, que tenía que reconstruir las familias, los soldados que estaban seguramente en cautiverio en otros países, tenía que reconstruir la confianza en sí mismo y no su identidad como héroe de guerra no garantizaba en la percepción inconsciente de los ingleses el poder cumplir este objetivo. Por tanto, otro se llevó la elección y evidentemente después de que el país empezó la etapa de la reconstrucción, la siguiente elección lo llevó nuevamente a ser primer ministro. Aquí quisiera también tocar un tema muy importante. Todos pensamos que el liderazgo es una actividad que tiene que ver principalmente con la, pues, con la actividad pública y que no tiene recompensas. Sobre todo en el medio empresarial existe ese prejuicio, ¿no? De que voy a invertir un tiempo importante que debiese yo invertirle a mi negocio y sin embargo no estaré recibiendo la rentabilidad que yo esperaría. Y hoy en el mundo contemporáneo, donde hay tanta tecnología para administrar, podemos ver estos ejemplos. Ustedes lo conocen a él, Bill Gates, que es, además de ser un gran empresario, es un gran filántropo. Un filántropo que invierte su tiempo con su fundación Bill and Melinda Gates, casi diríamos que regalando dinero. Pero eso le ha llevado a él a construir una marca muy valiosa. Él es la imagen de su marca y este liderazgo social, esta imagen que proyecta él, está arropando la competitividad de Microsoft, haciendo de esta marca una de las líderes en el mundo. ¿Qué podríamos decir de Steve Jobs? Pues que sin ser un filántropo como sí lo ha sido Bill Gates, sin embargo, se convirtió en un ícono que pudo impulsar Apple, porque él era el líder en tecnología y él se convirtió en una leyenda. Qué curioso que después de su muerte, la marca ha perdido un poco de este liderazgo que mientras él estaba en vida tenía, de forma incuestionable. La gente que hoy maneja Apple definitivamente son los mismos que ya estaban en sus cargos mientras él vivía, sí, pero lo que proyecta la identidad de Steve Jobs, lo que tenía de reconocimiento como líder en tecnología, pues era lo que estaba arropando la competitividad de su marca. Y en México podríamos decir lo mismo, o sea, yo no me imagino un grupo Carso tan fuerte como es si no está ligado con el apellido Slim. Podemos también pensar en Bimbo sin el apellido que es a final de cuentas una marca familiar, Servich. Esta es la imagen de Don Lorenzo Servich, que fue alguien que ejerció gran liderazgo en el ámbito empresarial durante muchos años y que ayudó eso seguramente a construir y a blindar la marca comercial suya. Lorenzo Zambrano, de Cemex. En vida fue un líder empresarial fundamental que logró entrar en mercados internacionales y construir una de las pocas empresas globales mexicanas, una de las pocas multinacionales mexicanas. ¿Y qué sucedió a partir de su muerte? Pues definitivamente no puede ser sustituido su identidad, porque quien tomó el cargo pues ha tenido que ir creando eh, su propia historia de liderazgo como un traje a la medida. Pues hablamos lo mismo de Ricardo Salinas Pliego,
disociar Grupo Salinas, TV Azteca, Electra, todas estas empresas de la figura de él es imposible. El señor Balleres, Grupo Val, Palacio de Hierro, de otras empresas importantes, pues el ITAM y otras grandes corporaciones que tienen que ver pues la imagen de liderazgo que él ha propiciado. Y también en el ámbito del liderazgo de las instituciones empresariales, pues el caso de Juan Pablo Castañón, que ha sido alguien que ha generado esa credibilidad y esa confianza desde el mismo sector empresarial. Y esto he querido presentarlo para mostrar que a final de cuentas ejercer liderazgo público encabezando causas sociales sí tiene un beneficio, sí tiene un premio, que es también blindar las empresas. Y vamos a llegar ya a las conclusiones para dejar algo de tiempo a las preguntas y respuestas. Primeramente, entender que las crisis permiten el surgimiento de nuevos líderes. Más bien, no lo permiten, lo estimulan. Las crisis requieren de nuevos liderazgos. Los líderes del futuro, ¿qué deben tener? Un pasado transparente. Quien tenga un pasado oscuro se vuelve débil en una confrontación de intereses como los que vemos continuamente en la política y en la misma sociedad o en mismo ámbito comercial. O sea, hay que tener, para ser fuertes como líderes, un pasado transparente que impida que nos puedan golpear, que nos puedan desgastar, porque a final de cuentas, como lo he dicho varias veces en esta charla, lo fundamental es la reputación. La reputación fuerte es la que se sustenta en la credibilidad y la confianza. Por ello, ustedes, la gente joven, yo creo que la mayoría de los que están escuchando esta charla son esa generación que hoy tiene ese gran compromiso, pero deben saber que solamente cuidando su reputación para que nunca haya un punto de debilidad por donde alguien los pueda chantajear, van a poder llegar a ser los grandes líderes del futuro. La credibilidad y la confianza son el capital más importante. Eso es indiscutible. Y el sector empresarial debe desarrollar líderes sociales que participen en la construcción de un grupo, de un gran proyecto de país. Este ha sido el sector empresarial, tenemos que reconocer, que siempre ha estado un poco marginado de, de la actividad política durante, por lo menos, el último siglo, durante los últimos años después de la revolución, y hoy se está viendo la necesidad de que para cuidar el futuro pues tengamos que tener esta visión empresarial, que es la que nos permite poner una idea de crecimiento para nuestro país, que nos ayude pues definitivamente a generar calidad de vida para todos los mexicanos. Eso es la construcción de la riqueza. Y necesitamos que haya muchos líderes que surjan de este sector. Y aquí quisiera concluir con este mensaje. Muchos miran al empresario como el lobo al que hay que abatir, otros como la vaca que hay que ordeñar, y pocos lo miran como el caballo que tira el carro. Y con esto pues quisiera concluir